El crecimiento del cabello no es magia, es biología. Y cuando le das al cuerpo lo que realmente necesita, el cambio es inevitable. El verdadero motivo por el que estás perdiendo el cabello no tiene absolutamente nada que ver con el shampoo que usas. Podés estar gastando cientos de dólares en productos, aceites, tratamientos, sueros, y aún así, seguir viendo cómo tu pelo se cae día tras día. Porque estás tratando tu cabello desde afuera, cuando el problema empieza desde adentro. Y el 90% de las personas ignora esto completamente. Se ponen huevo, cebolla, aloe vera, romero, prueban absolutamente todo en el cuero cabelludo. Pero cuando llega el momento de comer bien, ahí desaparece todo. Y el resultado es siempre el mismo. Cabello más fino, entradas que avanzan el cuero cabelludo cada vez más visible. Y sentís que nada funciona. Muchas personas en este punto empiezan a desesperarse. Cambian de shampoo cada semana. Compran productos nuevos constantemente. Siguen consejos sin entender qué están haciendo. Y sin darse cuenta, empeoran todo. Porque están atacando el síntoma, pero nunca la causa. Y mientras más tiempo pasa, más difícil parece revertirlo. Pero acá es donde todo cambia. Muchas personas en este punto empiezan a desesperarse. Cambian de shampoo cada semana. Compran productos nuevos todo el tiempo. Siguen recomendaciones de internet sin entender qué están haciendo. Y sin darse cuenta, empeoran el problema. Porque están atacando el síntoma, pero nunca la causa. Y mientras más tiempo pasa, más difícil parece revertirlo. Pero acá es donde todo cambia. Hoy vas a descubrir qué nutrientes hacen crecer el cabello de verdad, qué errores están destruyendo tus folículos y cómo diseñar una alimentación que revierta la caída desde la raíz. Y te aseguro algo. Después de esto, nunca más vas a ver tu pelo de la misma forma. Parte 1. ¿Por qué se te cae el cabello? La verdad que nadie te dice. Primero entendamos algo fundamental. La caída del cabello no es un accidente. No pasa porque sí. Siempre hay razones, y son mucho más específicas de lo que imaginas. Y esto empeora. 1. Malnutrición moderna. Y esto no pasa porque no tengas acceso a comida. Pasa porque estás eligiendo alimentos que llenan, pero no nutren. Tu cuerpo no necesita más calorías, necesita mejores nutrientes. Y hasta que no cambies eso, el resultado no va a cambiar. Hoy en día la mayoría de las personas come así. Desayuno, café, plus algo dulce. Almuerzo, harinas, plus poca proteína. Merienda, snacks ultraprocesados. Cena, comida rápida o liviana pero pobre en nutrientes. ¿El problema? Hay calorías, pero no hay nutrientes. Estás alimentando tu hambre, pero no estás alimentando tu cuerpo. Y el cuerpo funciona con una regla muy simple. Cuando faltan nutrientes, elimina lo que no es esencial. ¿Y sabes qué no es esencial para sobrevivir? El cabello. Tu cuerpo prioriza corazón, cerebro y órganos vitales, y deja el pelo en último lugar. Es como tener poca batería. Vas a cargar el celular o ponerle una funda bonita. El cuerpo hace lo mismo. 2. Estrés crónico. El estrés no es solo mental, es químico. Cuando estás estresado, tu cuerpo libera cortisol. Y ese cortisol impacta el folículo, lo pone en modo reposo y detiene el crecimiento. Resultado, más caída, menos crecimiento, cabello más débil. El cabello deja de crecer como una cinta transportadora y literalmente se frena. Pero lo peor viene ahora. Y lo peor es que muchas veces ni lo notas. Pensás que es normal, pero tu cuerpo no lo interpreta así. Para tu cuerpo, el estrés es una amenaza, y cuando entra en ese modo, apaga todo lo que no es esencial, incluido el crecimiento del cabello. 3. Deficiencia de hierro. El hierro transporta oxígeno. Sin oxígeno, los folículos se asfixian, no crecen, afinan el cabello y pueden dejar de funcionar. 4. Falta de proteína. 5. Deficiencia de vitamina D. 6. Salud intestinal. El villano oculto. Y acá está el error que casi nadie ve. Un enemigo silencioso que sabotea tus esfuerzos sin que te des cuenta.
Esto explica por qué hay personas que comen bien, pero igual no ven resultados. No es lo que comes, es lo que absorbes. Y si tu sistema digestivo no está funcionando bien, estás perdiendo el 50% del progreso sin darte cuenta. Podés comer perfecto, los alimentos más caros, más orgánicos, más nutritivos del mundo. Pero si tu intestino está mal, si está dañado o inflamado, se convierte en una barrera. Entonces, no absorbes nutrientes, nada llega al folículo, no hay mejora. Es como regar una planta con una manguera pinchada. El agua nunca llega a la raíz. Problemas comunes que seguro te suenan. Parte 2. Los nutrientes que hacen crecer el cabello. Esto es clave entenderlo. No existe un suplemento mágico. No existe un alimento milagroso. Es la solución en conjunto. La combinación de todo. Lo que genera el resultado. Y cuando alineas todos estos factores, el cambio no es lento. Es inevitable. Proteína. Es la base de todo. Los ladrillos. Construye el cabello, forma la queratina, que es literalmente de lo que está hecho tu pelo. Sin proteína, pudisa, fábrica vacía. No hay material para construir. Hierro. Es el sistema de logística. Lleva oxígeno en la sangre, alimenta el folículo. Es el delivery que trae la energía a la puerta de la fábrica. Sin hierro, blaesti, crecimiento débil o nulo. La fábrica no tiene energía para operar. Zinc. El equipo de mantenimiento. Repara daños celulares, fortalece el folículo y regula las glándulas sebáceas del cuero cabelludo. Es como un técnico interno que mantiene toda la maquinaria en perfecto estado. Omega 3. El lubricante y antiinflamatorio. Hidrata desde adentro, reduce inflamación en el cuero cabelludo, mejora el entorno del folículo. Un motor bien lubricado funciona sin fricción. Biotina. Ayuda a formar queratina, mejora la estructura. Pero ojo, si tu intestino está mal, no sirve de nada. Es el suplemento más famoso, pero el más inútil si la base no está bien. Vitamina D. El interruptor de encendido. Activa el crecimiento en los folículos nuevos. Sin ella, no hay encendido. Vitamina E. El escudo protector. Protege del daño oxidativo, mejora circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Agua. El sistema de transporte universal. Transporta nutrientes a todas las células, incluidas las del folículo. Sin hidratación, todo se vuelve lento y deficiente. Ahora, algo importante. No intentes hacer todo perfecto desde el día 1. Ese es el error que hace que la mayoría abandone. Empezá simple. Agrega proteína a tus comidas, suma una fuente de hierro, incorpora grasas saludables y manténelo, porque la consistencia siempre le gana a la perfección. Parte 3. Los mejores alimentos para el cabello. Ahora que entendés las causas, vamos a la solución. Y esto es lo importante. No necesitas superfoods raros, caros o difíciles de conseguir. Los alimentos que realmente funcionan son los que tenés al alcance de la mano. Lo que realmente necesitas es consistencia. No hace falta que comas todo esto perfecto, pero sí que todos los días haya al menos 3 o 4 de estos alimentos en tu dieta. Ese es el objetivo. Empecemos. Huevos. Son una fuente increíble de proteína, biotina y vitamina D. La proteína es el ladrillo fundamental del cabello, y la biotina es esencial para producir queratina. Por eso son el estándar de oro. Si no comes huevo, tenés opciones vegetarianas. Las lentejas, garbanzos, porotos, el yogur griego y el queso son excelentes alternativas para asegurar tu ingesta de proteínas y otros nutrientes clave como el zinc y el hierro. Espinaca y hojas verdes. Son una fuente vegetal de hierro, fundamental para el transporte de oxígeno a los folículos, pero siempre con vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C duplica la absorción del hierro de origen vegetal. Sin ella, tu cuerpo no lo aprovecha. Remolacha. Contiene nitratos que mejoran la circulación sanguínea, asegurando que más nutrientes y oxígeno lleguen a tu cuero cabelludo. Semillas de calabaza y sésamo.
Son una fuente potente de zinc natural, un mineral que juega un rol vital en el crecimiento y la reparación del tejido capilar. Nueces y semillas de lino, ricas en ácidos grasos omega 3, que ayudan a reducir la inflamación y nutren los folículos desde adentro. Frutas como el amla o la guayaba. Son campeonas de la vitamina C, superando a las naranjas, un potente antioxidante que protege el cabello. Raji o mijo, un cereal antiguo con un contenido de hierro muy alto, ideal para combatir la deficiencia de este mineral. GHEE y grasas saludables como el aceite de oliva o la palta. Son claves porque reducen la inflamación sistémica, un enemigo silencioso del crecimiento capilar. Banana. Su alto contenido de potasio ayuda a mantener el equilibrio hídrico en las células, incluidas las del folículo piloso. La hidratación es clave y la banana ayuda a regularla. Y finalmente, papaya. Sus enzimas naturales, como la papaína, mejoran la digestión. Recordá, no es solo lo que comes, es lo que absorbes. Ahora, algo importante. No intentes hacer todo perfecto desde el día 1. Ese es el error que hace que la mayoría abandone. Empezá simple. Agrega proteína a tus comidas. Suma una fuente de hierro. Incorpora grasas saludables. Y manténelo, porque la consistencia siempre le gana a la perfección. Ahora vamos a ver los resultados reales que podés esperar si aplicás todo esto correctamente. Si haces todo bien, esto es exactamente lo que va a pasar en tu cuerpo en las próximas semanas. Al principio no vas a notar cambios visibles, y esto es totalmente normal, porque el cuerpo primero se repara por dentro. Durante los primeros 30 a 40 días, los folículos empiezan a recuperarse lentamente, mejorando su funcionamiento interno. Después de ese periodo, entre los 2 y 4 meses, vas a empezar a notar que el cabello se ve más grueso, más fuerte y con mayor densidad. Y acá es donde la mayoría de las personas falla, porque abandona antes de llegar a este punto. Esperan resultados en días, cuando el cuerpo necesita semanas. Pero si sos constante, tu cuerpo no tiene otra opción que responder. Primero lo vas a sentir internamente, y después lo vas a ver externamente en tu cabello. Parte 4. El estilo de vida, clave total. La dieta sola no alcanza. Estrés frena el crecimiento. Sueño regula hormonas, dormir mal. Peor cabello. Hidratación, clave para transportar nutrientes. Azúcar aumenta DHT, hormona que daña el cabello. Comida, chatarra, inflamación. Comida, chatarra, inflamación. Salud, intestinal, absorción. Antes de terminar, hay algo muy importante que tenés que entender. La diferencia entre alguien que pierde el cabello y alguien que lo recupera no es suerte, no es genética y no es casualidad. Es información y consistencia. Y ahora, vos ya tenés la información. Sabés exactamente qué está pasando en tu cuerpo y qué tenés que hacer para cambiarlo. La única pregunta que queda es qué vas a hacer con esto a partir de hoy. CTA Final. Si llegaste hasta acá, ya sabes más que el 90% de la gente. Ahora quiero que hagas esto. Comenta, quiero recuperar mi pelo, deja tu like y suscríbete, porque lo que viene te va a servir todavía más. Y decime abajo, ¿qué estás comiendo hoy? Porque ahí está la respuesta a todo. Nos vemos en el próximo video. The soft push-in camera